Ya. Bueno, con respecto a la plataforma, ya yo he subido ya el contenido, la guía didáctica, esa guía de apoyo de presupuesto, que ahí está en sí todo el contenido de lo que ustedes, lo que está especificado en el PEA, ¿ya? Entonces ahí está desarrollado prácticamente todos los temas en resumen, ¿sí? En resumen, ¿ya? Y en sí constituye un material de apoyo, un material de estudio tremendo, tremendo para ustedes, ¿ya? Entonces ustedes ahí van a tener en sí todos los contenidos para estudiar en este periodo, ¿ya? Y de ahí vamos a trabajar. También subí las diapositivas, las presentaciones que estoy haciendo, ¿sí? Y que también estas son sacadas de parte del contenido de la guía y también de otros libros de apoyo que yo también tengo, ¿ya? Entonces, de esa manera se ha venido complementando. Entonces, ahí está subida la guía y está subida todas las diapositivas, todas las presentaciones que vamos llevando clase a clase. Yo en lo que subí las presentaciones, ya hay muchas presentaciones de clase que todavía no hemos visto, pero la vamos a ir viendo más adelante, sino que para que ustedes vayan revisando, las vayan teniendo en cuenta. De igual, estas están sujetas a cambio. Conforme vayamos pasando clase, las de ir modificando, agregando alguna diapositiva, dependiendo de lo que vayamos viendo. Pero lógico está que lo que ya hemos visto, ya esas diapositivas quedan ahí, o sea, eso va a quedar como apoyo siempre. ¿Okay? También he subido los videos de cada una de las clases para aquellos compañeros que no se han podido conectar en estos días. Entonces, ellos pueden ingresar y ver los videos que han sido subidos a YouTube. Ya, lógicamente con el link, ellos pueden ingresar y ver esos videos, ¿sí? Pueden ver esos videos. Ya, entonces creo que van a tener en sí todo el material y nadie puede decir, ¿sabe qué? No pude conectarme, tengo problemas de conectividad, ¿ya? Y no sé lo que se trató en la clase, no sé lo que se habló, no entendí. Entonces pueden revisar el video, pueden revisarlo, ¿no? Y ahí también tienen la guía de estudio que se pueden apoyar. También pueden revisar las diapositivas y ustedes mismos, ¿sí? Ustedes mismos revisar y entender las cosas, ¿ya? Y si alguien tiene dudas revisando el material sobre temas que ya hemos pasado, me lo pueden preguntar en las clases que vienen, ¿no? En las clases que están. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Preguntas? Bueno, mañana tengo, no, mañana ya no tengo ustedes, ¿no? Eh, horas, no, ya mañana no tengo horas asincrónicas, ¿ya? Entonces, no voy a subir tareas todavía, esta semana no, ¿ya? Y las tareas que vienen, lógicamente, como les dije a ustedes, son en cuanto a investigaciones sobre temas que hemos visto para reforzar los contenidos, o si no, sobre temas que se nos vienen más adelante, ¿no? Para que ya ustedes ya tengan preparado, hayan leído algo sobre lo que vamos a ver, ¿ya? Recordemos un poco y retroalimentemos. En la clase pasada, nosotros vimos sobre la importancia y las funciones, ¿sí? Del presupuesto. Ya, vimos eso, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos claro cuál es la importancia del presupuesto. Ya, entonces veamos brevemente esa lámina, lo que vimos. Solamente para tener en cuenta eso. Ninguna empresa surge sin el presupuesto adecuado, y más en nuestro país, donde el desarrollo constante del comercio e industria y la necesidad de salir de la crisis financiera exige la adopción de métodos de presupuesto de organización, previsión y control. ¿Ya? Entonces, ya habíamos planteado en clases anteriores dos preguntas. ¿Ya? Si existe alguna empresa que pueda ejecutar o realizar sus actividades sin llevar o elaborar un presupuesto, entonces todos quedamos de acuerdo y todos lógicamente dijeron que no, o sea, todas las empresas deben de llevar un presupuesto. Y que también otra pregunta más es que si todas las áreas deben realizar presupuesto. Entonces también acordamos de que todas las áreas son responsables de su propio presupuesto y deben de llevar un presupuesto. ¿Ya? Ahora, quien lleva el control sobre ese presupuesto, lógicamente, es el departamento financiero a través de un responsable de presupuesto, a través de la división de presupuesto. Pero quien toma las decisiones del presupuesto, se ejecuta o no, ¿sí? Es la alta gerencia. ¿Ya? Es importante porque un presupuesto bien aplicado
constituye un aporte útil para las empresas, convirtiéndose en la fuente más importante en negocio para la conservación de los recursos de la empresa. ¿Sí? Bien, es de extrema importancia la conservación de los recursos de la empresa, esos recursos financieros, ¿ya? En la utilización correcta y eficiente de esos recursos. Bueno, después hablamos sobre las funciones del presupuesto. ¿Ya? Hablábamos de 3 funciones básicas o muy importantes, fundamentales de lo que es el presupuesto y lo que tiene que ver la primera con ese control financiero. Y que cuando hablamos de financiero, hablamos de términos monetarios. ¿Ya? La principal función del presupuesto se relaciona con el control financiero de la organización. Con ese control financiero de la organización, ese control monetario. ¿Ya? Y quizás una de las más importantes funciones del presupuesto es su control, su mismo control, ¿ya? Que sirve para descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias. ¿Ya? Ese control presupuestario a nosotros nos permite saber qué. ¿Alguien me puede decir? Ya lo revisamos esto en la clase pasada. ¿Qué nos permite saber nosotros ese control presupuestario? ¿Qué nos permite determinar? ¿Para qué nos sirve ese control presupuestario? Nos permite determinar cuánto llevamos gastado o cuánto vamos a gastar, porque es el control de presupuesto. O sea, yo me estoy presupuestando a lo que posible voy a gastar para realizar el producto final. Ya, muy bien. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante ese control presupuestario? Bueno, miren que sirve para descubrir lo que se está haciendo, ¿sí? Lo que se está haciendo bien, ¿sí? Y también lo que se está haciendo mal. Y eso nos va a permitir a nosotros corregirlo, ¿sí? Y nos va a permitir nosotros comparar nuestros datos estimados con esos datos reales, los conseguidos hasta cierto periodo, ¿sí? Ya. Les pongo ejemplos. Suponiendo que yo tengo pronosticado, ya dije ese ejemplo en la clase pasada, tengo pronosticado vender $1.200.000, algo así como que $100.000 mes a mes. Al mes de diciembre, $1.200.000. Al mes de octubre he llegado a vender solamente $800.000. $800.000. Ese es mi dato real. Pero mi valor presupuestado a octubre, ¿de cuánto creen que sería? De $1.000.000, porque suponiendo que mes a mes vende $100.000. Entonces, al mes de octubre, que es el 10º mes, debería ya llevar $1.000.000 vendido. Pero llevo 800.000, esos son mis datos reales. Entonces, me va a permitir comparar esos datos reales, esos $800.000 vendidos versus ese $1.000.000 previsto, pronosticado, proyectado. Entonces, veo que ahí tengo un desfase de $200.000. ¿Ya? Entonces, ahí ese control me va a decir, ¿sabe qué? Tú deberías de tener vendido o por tener por ingreso esto, pero tienes esto. Entonces, vamos a verificar, vamos a remediar esas diferencias, ¿ya? Para eso es el control presupuestario. Entonces, ese control presupuestario a mí me va a permitir, ¿sí?, poder prevenir y tomar los correctivos necesarios. ¿Sí? Me va a permitir prevenir o tomar los correctivos necesarios. ¿Ya? Prevenir nosotros podemos, de cierta manera, anticiparnos a un problema y tenemos tiempo para poder enderezarnos hasta que se nos presente ese problema. Eso nos permite a nosotros prevenir. Pero ya corregir, ya simplemente ya no podemos prevenir. O sea, yo cuando corregimos es porque ya el problema ya está. Entonces ahí nos va a tocar optar por medidas más críticas, tomar medidas más críticas, tomar decisiones y hacer eso lo que se llamamos ajustes presupuestarios. ¿Ya? Entonces, los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. ¿Sí?
Creo que nosotros tenemos muy claro ya a qué se refiere con prevenir y a qué se refiere con corregir. En prevenir, todavía no tenemos el problema, ¿sí? Podemos anticiparnos al problema, sabemos que se nos va a presentar, pero podemos tomar acciones para que no se nos presente el problema. Y ya corregir es cuando ya tenemos el problema, ¿sí? Entonces debemos de dar soluciones ya cuando está el problema, ya cuando lo tenemos. Entonces esas son las funciones del presupuesto, ¿no? Luego tenemos ya, podemos ir viendo los elementos del presupuesto, ya en sí, de esas partes que en sí constituyen la definición o el concepto de presupuesto. ¿Ya? Bien, nosotros decíamos anteriormente, o definimos el presupuesto, que es un plan integrador, ¿ya? Es un plan integrador. Visualicen ustedes, ¿por qué es un plan? ¿Por qué es integrador? ¿Ya? Y coordinador. ¿Por qué creen ustedes que el presupuesto es coordinador? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que la elaboración del presupuesto es coordinadora? Que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos, que forma parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. ¿Ya? Entonces, ahora sí les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que el presupuesto es un plan? Vamos, analicemos ese concepto, ¿ya? Y analizando esos conceptos vamos viendo cada uno de los elementos del presupuesto. ¿Por qué decimos que el presupuesto es un plan? ¿Qué es un plan? ¿Cuándo hacemos nosotros un plan? ¿O por qué hacemos un plan? Porque nos va a determinar, o sea, el presupuesto nos va a determinar la cantidad necesaria que vamos a utilizar para la actividad que vamos a realizar, o sea, ya todo coordinado cuantitativamente podría ser, ¿no? Muy bien, Joy, sí, está bien. Muy bien. Usted lo que nos dice es que nos va a permitir determinar, ya, cuando hablamos de plan, hablamos a futuro, determinar cuáles van a ser nuestros ingresos, ¿sí? Estamos planeando cuáles van a ser nuestros ingresos durante un periodo. Y si nosotros ya tenemos determinado cuáles van a ser nuestros ingresos, ya podemos determinar cuáles van a ser nuestros gastos o egresos, porque los ingresos nos dan ese límite, nos dan ese techo de cuánto poder gastar, ¿sí? De cuánto poder gastar. Yo no puedo gastar más de lo que gano o más de lo que tengo por ingreso, ¿ya? Cuando mi presupuesto me sale que mis egresos son mayores a mis ingresos, ¿qué resultado se produce? ¿Un déficit, un superávit o un equilibrio? Cuando mis egresos. Un déficit. Cuando los egresos son mayores a los ingresos, un déficit. Así es, ¿sí? Se produce un déficit. Entonces, eso a mí me va a permitir, la planeación me va a permitir saber eso. ¿Ya? Ahora, lógicamente, uno nunca va a elaborar un presupuesto en que voy a obtener un déficit. ¿Ya? Nunca. ¿Ya? Pero puedo llegar a ese déficit si no tengo ese control presupuestario. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? ¿Por qué es un plan? ¿Qué más? ¿Por qué creen más ustedes que el presupuesto es un plan? También podría ser porque es un proceso complejo, ¿no? Sí, es un proceso complejo, sí, que requiere seguimiento, monitoreo, supervisión, control y de llevar cada uno de los procesos de las funciones de administrativas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Porque nos permite limitar todo lo que, o sea, el proceso de lo que vamos a gastar, lo que vamos a invertir, para así tener una idea de cuánto yo puedo, o sea, me refiero a cuánto yo tengo qué tanta publicidad voy a hacer o qué tanto
o sea, qué tanto me tengo que mover para poder sacar eso, ese producto final que voy a realizar. Así es, Nancy. Así es. ¿Sí? Mire, y cuando yo digo estoy planeando, ya, cuando a veces nosotros decimos en una conversión, estoy planeando, ¿sí? Es algo a futuro, algo que voy a hacer, ¿ya? Y lógicamente, cuando planeo, o sea, yo tengo una idea de cómo lo voy a hacer. Así mismo es el presupuesto, ¿ya? Bueno, eso en cuanto que es un plan. Es integrador. ¿Por qué decimos que es integrador? Que el presupuesto es o debe ser integrador. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Félix? Calamari, ayúdele. No tiene activado el micrófono. No, no le escucho. No tiene activado el micrófono, Adamari. Me vuelvo a repetir porque no lo escuché bien. Ya, ¿por qué decimos que el presupuesto es integrador? Solamente enfóquese en la palabra integrar. Con el fin de lograr objetivos. ¿Pero cómo? Cuando nosotros hablamos de integrar, ¿a qué nos referimos? Hablamos de trabajar en conjunto, ¿no? A eso se habla de integrar, de trabajar en conjunto. Ya, en este caso, en la elaboración del presupuesto, ¿cómo dice? En este caso, en la elaboración de un presupuesto, ¿a qué se refiere la integración? ¿Cómo participa ahí la integración en el presupuesto? En ese plan integrador. Yo les digo que trabajar en conjunto. Entonces, se refiere básicamente a que todas las áreas forman parte del presupuesto. Cada una de las áreas va a alimentar la elaboración de ese presupuesto. ¿Ya? Yo les decía que cada área iba a presentar su presupuesto, su proforma presupuestaria, y llegaba todo al responsable de presupuesto, y este lo consolidaba y se obtenía un solo presupuesto por la empresa. ¿Ya? Entonces, decimos que es integrador porque participan todas las áreas dentro de la empresa, dentro de la organización. Por eso es integrador. ¿Ya? Miren, qué sencillo es. Y es coordinador. ¿Por qué es coordinador? ¿Por qué decimos que es coordinador? Es un plan integrador y coordinador. ¿Por qué decimos? Porque para la elaboración de ese presupuesto en que trabajan las diferentes áreas, ¿sí? Esta debe trabajar una con la otra y coordinar actividades. Por ejemplo, si yo hago mi presupuesto de venta por unidades, ¿sí? Que estimo vender X cantidad de unidades, necesito trabajar con producción, de que produzca esas unidades para yo poder vender, de tener esa disponibilidad de unidades para poder vender. O sea, yo no puedo salir a vender algo que todavía producción no me lo da. ¿Ya? Producción en sí no puede vender si antes no le han pasado un presupuesto de costo directo, de fabricación, de materia prima. ¿Ya? Porque necesita conocer eso. Ya necesita saber cuánto es el costo de su materia prima, de la mano de obra directa, para poder obtener ese presupuesto de producción. ¿Ya? El presupuesto de, yo qué sé, de marketing, ¿sí? Ellos dependerán mucho de lo que diga ventas. Dependerá mucho de lo que diga el departamento de ventas. ¿Ya? El mismo departamento financiero, de que cuántos recursos se
se cuenta para que ellos puedan implementar una campaña agresiva de marketing, de publicidad, de promociones. ¿Ya? Entonces, eso debe de trabajar coordinadamente cada una de las áreas. De lo que haga una dependerá lo de la otra. ¿Ya? ¿Qué más decíamos? En términos monetarios. Sabemos que todo presupuesto se mide en términos monetarios, es decir, de forma cuantitativa. ¿Sí? Cuantitativa. Con respecto a las operaciones y recursos, ¿ya? Que forman parte de la empresa para un periodo determinado. Ya sabemos que el periodo de consecución de un presupuesto es de 1 año, con el fin de lograr objetivos fijados por la alta gerencia. Bueno, aquí vamos a la explicación de cuáles son los elementos del Estado. Mire, ¿por qué el plan? Esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración tratará de realizar, ¿sí? Estamos viendo de algo, de una acción, de una gestión a futuro. A eso se refiere un plan. ¿Sí? A tratar de conocer cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles en sí van a ser también nuestros gastos o costos. ¿No? Entonces, saber a futuro de cuánto vamos a necesitar. Ese integrador indica que toma en cuenta todas las áreas de actividad de la empresa. ¿Ya? Lo que decíamos. ¿No? Integra a todas las áreas de la empresa, hace partícipe a cada una de las áreas o departamentos de la empresa, áreas, actividades operativas de la empresa, dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuya al logro de ese objetivo global. ¿Sí? Miren que hablamos de integrador, ¿ya? Se unen cada uno, los trabajos, las actividades, las operaciones de cada una de las áreas para llegar a ese objetivo global, ¿ya? Ese objetivo de todas las áreas, ¿ya? Y que se resume a ese objetivo empresarial, ¿ya? Que en sí va a llegar a lo que es un presupuesto maestro, a ese presupuesto global, a ese presupuesto consolidado, a ese presupuesto general. Es coordinador. Esto significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. Lo que decía, que un departamento dependerá de lo que haga o de las actividades que haga el otro departamento. Deben trabajar en conjunto. ¿Ya? Deben trabajar así, como en forma sistemática. ¿Ya? De operaciones, uno de los objetivos primordiales del presupuesto es la determinación de los ingresos que se pretenden obtener, ¿ya? Así como los gastos que se van a producir. ¿Ya? Cuando ustedes me hablaban del plan, de por qué es un plan, me hablaban de esto, de determinar cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los costos y gastos que se van a obtener durante ese periodo. ¿Ya? Entonces, estos costos, ingresos, en sí, esto se refiere a las operaciones o actividades dentro de ese periodo de la empresa. ¿Ya? Cuando nos referimos a términos monetarios, ¿sí? Estamos hablando en términos cuantitativos, ¿sí? Cuantitativo. Miren que el resultado final de todo presupuesto va a ser una utilidad, va a ser un resultado, pero un resultado bueno puede ser, con una ganancia, con una utilidad y más allá de eso, con una buena rentabilidad. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a estar expresado en términos cuantitativos. ¿Ya? Recuerdan ustedes una de las definiciones pasadas que vimos de uno de los conceptos del presupuesto, decía que es una expresión cuantitativa. ¿Ya? ¿Por qué es cuantitativa? Porque siempre va a estar expresada en unidades monetarias, en términos monetarios. ¿Ya? Y los resultados finales del presupuesto siempre va a estar en valores, en montos, va a estar dado en dólares. ¿Sí? En dólares, porque es nuestra unidad monetaria en nuestro país. ¿Ya? Entonces eso se refiere con términos monetarios. Recursos. No es suficiente con conocer los ingresos y gastos del futuro, ¿sí? Sabemos que todos los datos contemplados en el presupuesto son estimaciones. Son estimaciones, ¿ya? Son valores dados a futuro, que no son valores reales, ¿ya?
pero que uno trate que sean lo más reales posible, ¿ya? Por eso siempre buscamos que en el presupuesto sea lo más objetivo posible, con la finalidad de que se reduzca la incertidumbre, se reduzca el riesgo, ¿ya? Todo presupuesto es subjetivo, pero siempre vamos a tratar de que sea lo más objetivo posible, ¿ya? Tratando y de conseguir la mayor o mejor información que nosotros tengamos en base a las operaciones de la empresa. ¿De dónde nosotros obtenemos esta información? ¿Sí? De los registros de los libros de años anteriores, ¿ya? Porque la empresa conoce muy bien y claramente cuáles han sido los resultados del periodo anterior, ¿ya? Y ahí sí, poder comparar cuáles fueron los valores reales que obtuvieron al final de ese periodo con los valores estimados del presupuesto de ese periodo. La empresa debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera que incluya, ¿sí? Entonces, debe planear esos recursos necesarios. Debe planear esos recursos necesarios, ¿ya? Sabemos que, miren, en un presupuesto uno ya estima los valores, o sea, uno ya se adelanta, se anticipa a lo que va a gastar, se anticipa, ¿ya? Porque sabe por costumbre o por experiencia cuáles son los gastos que se incurren siempre, ¿ya? Pero ¿qué sucedería si se presenta alguna emergencia, algún gasto imprevisto? ¿Qué sucedería? ¿Ya? Nosotros ya hemos elaborado el presupuesto. Ahora, ¿qué sucedería? Ciertamente, ese presupuesto tiene que estar con cierta holgura, ¿ya? De ganancia. La ganancia de pronto, como se presentó sin previsto, va a disminuir, ¿no? La utilidad va a disminuir, porque eso no estaba previsto. Entonces, esa es una desviación, ya, esa en sí ya se convierte en una desviación de los objetivos presentados, perdón, de los objetivos a los que se quiere alcanzar. Ya es una desviación. ¿Ya? Ahora, habla con la planeación financiera que incluya un presupuesto de efectivo. ¿Ya? Este presupuesto de efectivo tiene que ver mucho con cubrir necesidades financieras urgentes. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que se registra en un presupuesto de efectivo? Ustedes creo que en segundo año, ustedes vieron flujo de efectivo. ¿Sí? En segundo año. Ustedes estudiaron estados financieros y en estado financiero vieron lo que era un flujo de efectivo. ¿Qué se registra en el flujo de efectivo? Es lo mismo que se va a registrar en el presupuesto de efectivo. ¿Qué se va a registrar en ese flujo de efectivo? ¿O cómo hago yo un flujo de efectivo? ¿Qué me dicen? Vamos rapidito y nos vamos a ir al receso. Las compras, no. No. Flujo de efectivo. Miren que el nombre mismo se lo está diciendo. El dinero que entra y sale, el dinero que entra y sale. ¿Ya? Sí, el dinero, el efectivo, pero únicamente el efectivo. Todo lo que yo obtenga por ingreso en efectivo y todos los gastos que haga solamente en efectivo. Solamente para cubrir esa emergencia, ese gasto urgente, se puede decir. ¿Ya? Todo eso, ingreso en efectivo y todos esos gastos en efectivo. Solamente en efectivo. Registro todas las ventas que yo haga solamente de contado. Las ventas a crédito no, porque no son en efectivo. ¿Ya? Registro, eso sí, todas las cobranzas que pueda tener en efectivo. ¿Sí? En efectivo. ¿Ya? Si me pagan con tarjeta de crédito, ¿ya? Con tarjeta de crédito, ¿eso lo registro como ingreso en efectivo o no? ¿Qué dicen? Si a mí me pagan con tarjeta de crédito,
¿ese ingreso lo registro en mi flujo de efectivo? ¿Sí o no? En el flujo de efectivo registro todos los ingresos en efectivo, solamente en efectivo, lo que vendo de contado, ¿ya? Lo que vendo de contado. Pero si a mí me pagan con tarjeta de crédito, ¿debo de considerar eso dentro de mi flujo de efectivo? No, porque va a demorar en hacerse efectivo. O sea, va a demorar en que el banco, o sea, el banco cobra, pero eso va en una cuenta adicional que ya una vez de que hay un cierto tiempo para que lo envíen. Entonces, no es un efectivo que lo tengo, esto estaría en cuentas por cobrar. Ya, a ver. Parece cierto, pero no es así. Ya, mire, cuando a mí me pagan en efectivo, ya, la deuda no es conmigo, a mí me la pagan. Ya, yo cobro en efectivo. Ellos están pagando con tarjeta de crédito. Me pagan a mí con tarjeta de crédito. Ya, perfecto. Pero la deuda no es conmigo. Ellos a mí me están pagando el valor total de la factura. Y ellos están adquiriendo la deuda con el banco. El banco a mí me paga a mí ya el valor de esa compra. Y eso es una venta, para mí una venta en efectivo. ¿Ya? Es una cuenta, es una deuda, es un crédito, eso sí, con el banco, del cliente con el banco. Pero ustedes con la tarjeta de crédito, ustedes no le deben a la empresa que compraron, le deben es al banco, al emisor de la tarjeta de crédito. Entonces, todas mis ventas con tarjeta de crédito, ¿sí? Es dinero para mí, en efectivo. Es dinero en efectivo para mí, ¿ya? Porque el banco a mí me paga directamente. Claro, me pagará a finales de mes, pero yo sé que a finales de mes o después de 8 días yo tendré ese dinero en efectivo. Pero lo tengo, ¿ya? Entonces, todos esos ingresos van en el flujo o en el presupuesto, ya no el flujo, ya directamente, el presupuesto de efectivo. ¿Ya? Entonces, en el presupuesto de efectivo van únicamente todos los ingresos que tenga por efectivo, que me ingresen por efectivo. Asimismo, todos los gastos que yo haga solamente en efectivo. ¿Sí? Si yo tengo un gasto y lo pago con tarjeta de crédito, lógicamente ese no va. ¿Ya? Porque estoy pagando a crédito, o sea, lo voy a diferir a tantos meses. ¿Ya? Al menos que lo pague corriente. Al menos. ¿Ya? Pero eso lo pagaría a finales del mes, ya sería el siguiente mes. Entonces, ahí siempre van a incluirse solamente los ingresos en efectivo o los gastos en efectivo, ¿ya? Todas las ventas de contados que yo haga, ¿ya? Y todo lo que yo pague en efectivo. Entonces, ahí yo puedo tener una idea de cuánto va a ser mi necesidad a final de mes. Un ejemplo de ello es poder saber en nómina. Yo necesito saber, bueno, cuánto voy a tener ingresos, miren, porque necesito pagar nóminas a fin de mes. Y ese es algo que no lo puedo postergar. Yo nómina tengo que pagar los sueldos. No lo puedo diferir eso. ¿Ya? Entonces ahí tengo que trabajar con mi flujo de efectivo y ver cuánto voy a obtener ingresos que me permita cubrir la nómina. ¿Ya? Entonces, si veo que me hace falta, buscar la solución inmediata de poder tener el dinero para poder pagar esa nómina al fin de mes. ¿Ya? Puede ser que tenga, mi empresa sea solvente, pero carezca de liquidez. ¿Ya? Hay que diferenciar también esos dos términos. ¿Ya? Puedo ser solvente, pero no tengo liquidez. ¿Ya? Puedo tener liquidez, pero no soy solvente. ¿Ya? Entonces, la solvencia en sí asegura mi patrimonio, ¿ya? Pero en sí no tengo ese dinero disponible. Pero bueno, yo si soy solvente tengo activos y los puedo vender en cualquier momento. Claro, no al corto plazo, pero puedo tener disponible al corto plazo. ¿Ya? Bueno, eso lo continuamos hablando después. A ver, entonces, son las 8:11. Tómense 10 minutos de receso, ¿sí?
desactiven audio y video y nos vemos entonces 8:21. ¿Ok?
Ok, continuamos. Listo. Le voy a tomar una foto a la pantalla para ver la asistencia. Sí, de esta manera yo después pongo la asistencia del curso. Ya, listo entonces. Ok. Bueno, ok, continuamos, ¿no? Ya. Seguimos. Todavía tenemos media hora. A ver, generalidades del presupuesto. Bien. El presupuesto es un plan que involucra a todas las áreas de la empresa. Ya esto en conclusión a lo que hemos venido hablando, ¿no? Involucra a todas las áreas de la empresa y lógicamente hay un responsable del seguimiento y control del presupuesto que es el responsable del presupuesto o a través del área financiera, del departamento financiero, a través de la división de presupuesto. ¿Ya? Es quien lleva el control presupuestario. Pero las decisiones presupuestarias, esas tomas de decisiones, ¿sí? Sobre la implementación de cambios, de ajustes del presupuesto, esa la realiza la alta gerencia. ¿Sí? El responsable del presupuesto comunicará desviaciones posibles, pero las decisiones al final las va a tomar la alta gerencia. El presupuesto siempre se va a ser expresado en unidades físicas o monetarias. ¿Ya? Aquí hablamos de física en el presupuesto de ventas. En el presupuesto de ventas se lo puede hacer por unidades, ¿sí? Poder presupuestar cuántas unidades se puede vender y estas mismas unidades multiplicadas por su costo de venta al público, vamos a obtener un presupuesto ya dado en valores, en montos, en dólares. Reflejando las actividades a realizar en el futuro. ¿Sí? O sea, todo presupuesto trabaja en sí con valores dados a futuro, ¿ya? Porque son proyecciones, podemos decir, ¿no? Proyección. Los recursos son involucrados en las mismas y que los resultados, con el objeto de que la entidad logre sus objetivos y genere utilidades. Eso siempre va a ser en sí el objetivo principal de toda empresa es la de generar utilidades. Vayamos con las finalidades del presupuesto. Entonces, las finalidades del presupuesto se pueden enmarcar dentro del proceso administrativo. Por lo tanto, cumple con los objetivos de planeación. ¿Ya? Hablemos un poquito, ¿no? Sabemos que el proceso administrativo tiene funciones, ¿sí? Conocemos que las funciones del proceso administrativo son planear, organizar, dirigir y controlar, como las 4 básicas, las que hemos conocido. Pero de ahí también hay otras funciones, ¿ya? Pero son complementos, como la de previsión o la de supervisión, ¿ya? Pero bueno, esta la de previsión se enmarca a la de planeación y la de supervisión se enmarca a la de control, ¿ya? Bueno, entonces vemos esas 4 funciones básicas del proceso administrativo. Entonces, ¿cómo relacionamos este proceso administrativo en la implementación de un presupuesto? ¿Ya? Si hablamos de la primera función, la planeación, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer referencia a la planeación en la elaboración del presupuesto? ¿A qué se refiere esto? ¿Quién nos ayuda con eso? ¿Qué tiene que ver la planeación con el presupuesto? ¿Qué papel desempeña la planeación en el presupuesto? Bueno, se puede planear o planificar la cantidad de insumos o materia prima que se puede comprar, o maquinarias a futuro, o lo que sea, maquinarias nuevas para la empresa, algo futuro, ya armando un presupuesto. Ya, ok, gracias Vanessa. ¿Quién más? ¿De cómo podemos relacionar esta función administrativa, la de planeación, con la del presupuesto?
¿Qué es un plan? O algo más sencillo. Cuando alguien dice, o nosotros decimos o escuchamos decir a alguien, estoy planeando. ¿A qué se refiere? A planear Algo futuro. Que no. No escuchan. Bueno, planear se refiere a una acción futura. Rosa Barzola, ya déjenme anotar. Génesis Zambrano también. Génesis Zambrano tampoco se ha estado conectando. Bueno, aquí lo voy a anotar. Rosa Barzola y Génesis Zambrano. Sí, profe, yo le escribí por interno por Rosa Barzola. Ya, Que no se pudieron, no podía, y ya se conectó y Génesis por mala conexión a internet. Ya, listo, aquí ya le pongo entonces. Ya, Rosa Barzola y Génesis Zambrano. Ya. Bueno, cuando hablamos de planeación nos referimos a una acción a futuro, ¿sí? Algo que sí tenemos previsto hacer en futuro, que tenemos previsto conseguir a futuro, un resultado, un objetivo que nosotros nos proyectamos. ¿Ya? Eso es planear, ¿ya? Y tomando lo que nos decía Vanessa, en sí, prepararnos, o sea, de ver cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles van a ser entonces nuestros gastos, ¿ya? Entonces, yo sabiendo cuál van a ser mis ingresos, puedo determinar entonces hasta cuánto puedo gastar, ¿sí? Algo muy sencillo, así nomás, ¿ya? La segunda función de este proceso administrativo, ¿cuál es? La organización. La organización, perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver la organización con el presupuesto? En la forma de organizarse el presupuesto, ¿no? Ya. Pero ¿cómo se organizan? ¿Será que al final, por ejemplo, tengo un presupuesto y ver lo que es más importante en la empresa, dónde destino un presupuesto, organizarme de lo principal a lo, digo, Ya, sí, así es. dónde inyectar un presupuesto, qué sé yo, más imprescindible dentro de la empresa. Muy bien, exactamente. Deber sacar lo esencial de lo menos importante. ¿Ya? Entonces, de organizarse, hablamos en el, ¿cómo se llaman? Los elementos del presupuesto que está el integrador. Entonces, de ver de cómo se organizan esas áreas, ¿ya? De cómo se complementan una de las áreas, ¿ya? En la consecución final del presupuesto. Y también hablamos de la coordinación, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de cómo se coordinaban, cómo se integraban las áreas, ¿sí? En la elaboración del presupuesto, ¿ya? Siguiente, ¿cuál es? Ya igual vamos a repasar nuevamente cada una de estas funciones. Siguiente, ¿cuál es? Siguiente función. La dirección. La dirección, la de dirigir. Entonces, la dirección del proyecto, versión del presupuesto, ¿a cargo de quién va a estar? Siempre va a estar a cargo. Siempre, exactamente. De la alta gerencia. De la alta gerencia. ¿Ya? Porque ellos son los que van a tomar las decisiones. Ellos son quienes van a tomar las medidas, van a gestionar el presupuesto. ¿Ya? Y por último, tenemos El control. el control. ¿Sí? El control, que ese es importantísimo en el presupuesto. ¿Sí? Es una función muy importante del presupuesto que de ella va a depender los resultados, ¿sí? Previstos, ¿ya? Pero buenos resultados, ¿ya? En nuestro presupuesto. Entonces, vayamos a esto, voy a compartirles. Tenemos la planeación, ¿sí? Este que establece metas en términos cuantitativos. Cuando hablamos de metas,
Estamos hablando de objetivos a futuro, ¿sí? Y estas siempre van a estar determinados, expresadas en términos cuantitativos. ¿Ya? La organización, ¿ya?, coordina las actividades de todas las áreas de la empresa. ¿Ya? De que lo que determine un área en su presupuesto va a depender de lo que determine otra área. ¿Ya? Como les decía, un presupuesto de ventas va a depender de lo que nos diga el presupuesto de producción, porque yo necesito saber si dispongo de las unidades producidas para poder venderlas. ¿Ya? Para poder vender. O sea, yo no puedo vender algo si no lo tengo, no lo he producido. ¿Ya? La dirección. El presupuesto busca motivar al personal de la entidad para que se involucre con los objetivos. Matiza, ¿ya?, la función gerencial. ¿Sí? Prioriza la función gerencial. Es decir, que la toma de decisiones, la gestión de esto va a estar a cargo siempre de la alta gerencia. Y control. El presupuesto presenta los parámetros contra los que se comparan en cifras reales, ejerciendo así un control correctivo y preventivo. Mire, eso tiene que ver con la función del presupuesto, ¿no? Ya. Comparan las cifras reales, ¿ya?, con las cifras estimadas. Miren que los datos obtenidos, los logros obtenidos al avance del presupuesto, ya a cierta fecha, a cierto periodo, siempre son valores estimados. Por eso decimos que el presupuesto son expresiones cuantitativas, pero son valores estimados, ¿ya?, dados a conocer por anticipado. Pero el control nosotros nos va a permitir saber cuándo nos estamos desviando del camino y cuándo podemos prevenir, cómo podemos prevenir y cuándo podemos corregir, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a comparar esas cifras estimadas con esas cifras reales de ejecución del presupuesto, ¿ya? Mencionando el ejemplo que he dicho anteriormente, ¿ya?, suponiendo que al final del periodo está presupuestado vender $1.200.000, ¿ya? Algo así estimado que mes a mes se van a vender $100.000, se va a obtener $100.000 de ingreso. ¿Ya? Llegamos al 10º mes. Por lógica, al mes de octubre, ¿cuánto en sí deberíamos de tener presupuestado vender o obtener de ingreso? Suponiendo que vendemos $100.000 mensuales. $100.000 mensuales por 10, porque octubre es el 10º mes, ¿sí? Es normal decir que son $1 millón. $1 millón hasta octubre, el total de ingresos o el total de ventas que hemos tenido. Pero, ¿qué sucede si los datos reales, del avance real, ¿sí?, de lo que nosotros ya hemos vendido, ya los valores que han ingresado, ¿sí?, ya cifras reales, tenemos $800.000. En relación a ese $1 millón a octubre, tenemos un desfase de $200.000. De $200.000. Entonces, ahí, como ya nosotros ya hemos hecho el control y sabemos que tenemos ese desfase, hay que tomar acciones preventivas o correctivas en ese caso. ¿Ya? Sabemos que, bueno, en octubre y llegará diciembre nos podemos recuperar, ¿ya? Podemos prevenir el problema a finales de diciembre. Y podemos decir, ¿sabe qué? En diciembre es un mes que siempre se vende el doble o hasta el triple y ahí nos vamos a recuperar, ¿ya? Entonces, vamos a ver si implementamos una mejor campaña, una mejor publicidad, una mejor campaña de marketing. Bueno, y estamos tomando acciones preventivas, ¿ya?, para no llegar a ese desfase hasta diciembre, que no vaya a ser que proyectamos vender $1.200.000 y vamos a llegar apenas, yo que sé, a $900.000 o $1 millón. Eso es lo que se quiere prevenir, ¿ya? Pero cuando hablamos ya de correctivo es cuando ya en sí ya tenemos el problema. Llegará diciembre, ¿ya?, y ya estamos con el problema. Entonces ya no disponemos de tiempo para prevenir, porque prevenir simplemente nosotros nos da un tiempo para podernos corregir y poder superar ese problema. Pero ya cuando tenemos el problema encima, ya simplemente tenemos que corregir y ahí asumir esos ajustes presupuestarios que se vienen, ¿ya?, como esos recortes presupuestarios, ¿ya?, eliminar algunos gastos, hacer algunos recortes, ¿ya?
Bueno, eso es lo que nos va a llevar el control. Y miren que siempre hablo del control presupuestario. Cuando hablo de presupuesto, creo que me paso hablando del control, ¿ya? Porque en sí, ese es el objetivo principal del presupuesto, ¿ya? De llevar ese control, ¿sí? En la consecución de nuestros objetivos, que va a ser siempre la obtención de una ganancia, una utilidad y por ende una rentabilidad. Miren que así como todo, tiene un pro y tiene un contra, ¿sí? Todo tiene un pro y tiene un contra. Lógicamente, para la elaboración de un presupuesto, ¿ya? La construcción o implementación de un presupuesto, más que nada en la construcción, ¿sí? Hay que analizar sus pros y sus contras, sus ventajas y desventajas o limitaciones, ¿sí? Hablemos un poquito entonces. ¿Cuáles creen ustedes que sean las ventajas de elaborar un presupuesto? ¿Ya? Por todo lo que hemos ya hablado, ¿cuáles creían ustedes? ¿Ya? Miren que sí, ya vamos a revisar. En sí ya hemos hablado de todo esto, cuando hemos hablado de la finalidad, de las funciones, del objetivo, de la importancia del presupuesto. Ahí ya nosotros podemos concluir cuáles serían esas ventajas de llevar a cabo un presupuesto. ¿Para qué nos serviría ese presupuesto? ¿Qué ganaríamos nosotros con elaborar un presupuesto? Disminuir riesgos. Disminuir un riesgo, disminuir la incertidumbre, ¿sí? Esa es una ventaja de elaborar un presupuesto. ¿Qué más sería? ¿Para qué nos sirve un presupuesto también? Para tomar buenas decisiones. Nos va a permitir tomar decisiones correctivas o preventivas del caso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras ventajas? Ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos. Sí, muy bien, así es. Yo necesito establecer primero cuáles son mis ingresos para saber cuánto puedo o debo gastar. ¿Qué más? Prepararse para las emergencias. Sí, nos permite prepararnos para necesidades emergentes. ¿Ya? Ahí básicamente interviene lo que es el presupuesto de flujo de efectivo. ¿Ya? El presupuesto de flujo de efectivo, ese a nosotros nos va a permitir saber o poder cubrir, saber si podemos cubrir esas necesidades emergentes. Y de cierta manera, si no lo podemos hacer, buscaremos la forma de hacerlo, buscar ese financiamiento, buscar de qué manera potenciamos esos ingresos para poder cubrir esas necesidades urgentes, suponiendo que un pago de nómina y un pago de sueldo, ya si no obtuvimos el efectivo suficiente para hacer ese pago en efectivo, imagínense el problema que se va a ocasionar, ¿no? O cualquier otro problema que se pueda presentar, ¿ya? Como el daño de una maquinaria, ¿ya? Puede ser el daño de una maquinaria, ya vital para la producción de la empresa, entonces, y que cuesta mucho dinero, o simplemente reemplazarla. Pero bueno, estas son medidas que se pueden prever, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja del presupuesto? Bueno. Nos permite también tener como una idea real de nuestro negocio. Uh-huh. Sí, también. Así es. ¿Ya? Nosotros sabiendo, es que podemos, con el presupuesto, y cuando comparamos esos datos, valores, esas cifras reales, ya con las presupuestadas, ahí podemos darnos cuenta cuál es el avance real de nuestro presupuesto, de nuestro negocio. ¿Ya? Eso nos permite saber el presupuesto. ¿Ya? Bueno, permite determinar, ya las ventajas, permite determinar si la empresa dispone de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades planeadas. ¿Ya? Cuando hablamos de requerimiento de recursos y tiene esos recursos, estamos hablando de esos ingresos, ¿ya? Para el desarrollo de las actividades. Entonces, desarrollar las actividades en la empresa, eso significa gastos y costos,
Entonces, necesito determinar cuáles son mis ingresos, como ustedes lo dijeron, ¿ya? Y en base a eso, saber lo que puedo o debo gastar, ¿sí? Eso me limita. Los ingresos que yo sé que tengo me va a dar un limitante, me va a dar un techo, ¿ya? En que pueda determinar hasta cuánto puedo gastar. Suministra información financiera que permite adoptar las decisiones que potencialmente llevan a la empresa a obtener mejores resultados. Suministra información financiera. Toda esa información financiera ya la podemos obtener lógicamente comparando esos datos. ¿Ya? Ahora, y nosotros para elaborar nuestro presupuesto buscamos información de periodos anteriores, ¿ya? Que son ya totalmente reales, porque ya fueron periodos que ya pasaron. ¿Ya? Y eso nos permite reducir lógicamente el riesgo, la incertidumbre. ¿Ya? Entonces, como ya conocemos nosotros, ya de procesos anteriores, eso nos va a permitir a nosotros tomar ya decisiones ya con mayor fundamento, porque de hecho ya las hemos vivido. ¿Ya? De ahí podemos decir que existen dos tipos de toma de decisiones. Toma de decisiones programadas y las no programadas. ¿Ya? Estas decisiones programadas, podemos decir que son las que siempre se presentan, son las rutinarias y las que siempre han tenido ya caso y ya sabemos de hecho la solución. Ya sabemos cómo hacerlo, porque ya hemos tenido siempre casos sobre eso, ¿no? Y han sido buenos resultados en cuanto a las decisiones que se han tomado. Ahora, también tenemos las decisiones no programadas, ya son decisiones no recurrentes, no comunes, ¿ya? Pero podemos de pronto ver algún caso similar y poder tomar la mejor decisión, ¿ya? Pero ustedes saben que para la toma de decisiones siempre hay un análisis, o se llega a un consenso, ¿ya? Se hace un estudio, ¿ya? Se hace un estudio sobre la decisión que se va a tomar, o sea, para tomar la mejor decisión. Ahora, toda la alta gerencia siempre tiene un contingente. En caso de que tomen mala decisión, o sea, las cosas no salgan a lo previsto, van a tener siempre un plan B, ¿ya? Y este proceso de toma de decisiones, más que nada, ustedes que estudian administración, ¿sí? Para la toma de decisiones, no sé si ustedes han estudiado la técnica del abogado del diablo. ¿Han escuchado o han revisado eso sobre la técnica del abogado del diablo? No. ¿Verdad que no? Para nada han escuchado ustedes el abogado del diablo. Deberían de investigarlo, ¿no? No es clase de presupuesto, pero es muy interesante, ¿no? Ya, deberían investigarlo. Ya, bueno, esto del abogado del diablo siempre es una persona que se va a oponer totalmente o va a dar puntos contradictorios a lo que usted dice, ¿ya? Y esos puntos contradictorios, hablándolos con razón y con lógica, le va a usted hacer caer realmente en los contras de la toma de decisión, ¿ya? Entonces eso se constituye una buena estrategia, ¿ya? Porque va a haber una persona que siempre le va a llevar a la contraria, pero eso que le lleva a la contraria usted tiene que fundamentar y de pronto la otra persona va a estar de acuerdo, ¿ya? Y va a tener razón a lo que usted está diciendo. Entonces, eso va a permitir poder tomar la mejor decisión, ¿ya? Con esta técnica del abogado del diablo, ¿ya? Investíguenla, revísenla, ¿sí? ¿De qué se trata? Y ustedes que son de la parte de administración deberían de conocerla, ¿no? Bueno, seguimos. Facilita la actividad del control que se debe desarrollar en la empresa. Bueno, ya control creo que hemos hablado tanto, ¿no? ¿Ya? Es lo que más digo, ¿no? La palabra control. Creo que después de presupuesto es la segunda palabra que más menciono. Permite ejercer un mejor control de los estándares de materiales, mano de obra, costos directos de fabricación, debido a que estos son la base para la elaboración de un presupuesto, ¿sí? Es que el presupuesto nos va a permitir a nosotros llevar ese control, ¿ya? De todos los insumos que nosotros vamos a necesitar para la producción, ¿sí? Nos va a permitir. Entonces, ella nos va a permitir elaborar un presupuesto de costos de ventas. Para obtener ese presupuesto de costos de ventas tenemos que conocer cuáles van a ser nuestros costos de materiales de fabricación, de materia prima, de mano de obra directa, de mano de obra indirecta, de costos directos e indirectos de fabricación, ¿ya? Entonces, en base a eso, nosotros podemos mejorar ese control sobre los recursos que vayamos a utilizar en cuanto a producción, ¿ya? Miren que
Esto aquí se vuelve un poco más complejo porque hablamos de una empresa de qué tipo. Cuando hablamos de materiales, mano de obra directa, costo directo, estamos hablando de una empresa, ¿de qué tipo de empresa? Comercial, industrial, de servicios, ¿de qué? ¿Qué tipo de empresa estamos hablando ahí? ¿Qué me dicen? Sería de producción. No, pues yo les di, a ver, ¿qué tipo de empresa sería? Comercial, industrial, servicios. ¿Mande? Industrial. Industrial. ¿Por qué industrial? Porque estamos hablando de estándar de materiales y mano de obra y costos directos de fabricación. Ya, muy bien. Sí, exactamente. Porque ellos realizan un proceso de producción, ¿ya? Ellos fabrican, ¿ya? Y ellos tienen tratamiento directo con lo que es la materia prima, con insumos, mano de obra directa, gastos de fabricación, ¿ya? El proceso presupuestal en este tipo de compañías, de empresas, es mucho más complejo. Los presupuestos son mucho más grandes, podemos decir. Porque miren, aquí hay que elaborar presupuestos para cada uno de ellos, mano de obra, de materiales, para poder determinar en sí un presupuesto general de producción. ¿Ya? Miren ustedes que en una empresa comercial no va a haber presupuesto de mano de obra directa, no va a haber presupuesto de materia prima, de materiales directos de fabricación, no, porque ellos no producen, no fabrican nada. ¿Ya? Entonces, llevar un proceso presupuestal de una empresa comercial o de servicio es mucho más sencillo, porque ahí simplemente habría que hacer un presupuesto de venta, un presupuesto de gastos administrativos, un presupuesto de gastos financieros y acabó la historia. ¿Ya? En cambio, acá no, acá es mucho más complejo. Hay que hacer un presupuesto de venta, un presupuesto de producción, un presupuesto de mano de obra directa, un presupuesto de costos de venta, un presupuesto de materia prima, ¿ya? Entre muchos otros. Entonces se vuelve mucho más complejo. Además del otro presupuesto que lleva una empresa comercial o de servicio, también tiene que llevar un presupuesto de gastos administrativos, ¿sí? Y un presupuesto de gasto financiero. ¿Ya? O sea, es un poquito más complejo. O sea, son más los presupuestos que alimentan ese presupuesto maestro en una empresa industrial. ¿Ya? Por el tinte que tienen. O sea, son industriales. Ellos fabrican, ellos producen, ellos crean. ¿Ya? Ahora, en una empresa de servicios es hasta mucho más fácil todavía llevar un proceso presupuestario. ¿Ya? Es por el tinte que lleva cada empresa, por la situación de cada empresa, ¿no? ¿Ya? Permite ponderar el valor de las actividades que se desarrollan en la empresa, es decir, fortalecer las actividades, ¿sí? Fortalecer, darle valor a las actividades de la empresa que se desarrolla, ¿ya? Fortalecer lo que está bien, ¿sí? Y corregir, ¿sí? Aquellas desviaciones en lo que de pronto tengamos nosotros debilidades financieras o económicamente dentro de la empresa, dentro de las actividades. ¿Ya? Permite tener claridad sobre los ingresos, gastos y costos que deben cumplir cada área de la empresa. Miren, esto ustedes me lo dijeron. ¿Ya? Permite tener con claridad cuáles son los ingresos. Entonces, si yo sé cuáles son mis ingresos, voy a saber hasta cuánto o cuál va a ser mi techo para poder gastar. ¿Sí? ¿Cuánto puedo o debo de gastar? ¿Ya? Pero mis ingresos siempre van a ser mi techo. ¿Ya? Porque nunca mis ingresos van a ser mayores a mis ingresos. Cuando yo elaboro un presupuesto, yo lo voy a elaborar siempre para obtener siempre un superávit, una ganancia. Nadie elabora un presupuesto con un egreso, es decir, perdón, con una pérdida o con un déficit. ¿Ya? Nadie elabora un presupuesto de eso. ¿Ya? Que en el transcurso o en el camino de la ejecución del presupuesto se llegue a un déficit por la falta de control, bueno, eso sí puede pasar. ¿Ya? Pero con el control presupuestario, nosotros vamos a evitar llegar a ese déficit, a esa pérdida. ¿Ya? Y tampoco, por lo menos, tampoco llegar a ese equilibrio,
porque ustedes saben que de igual no es bueno llegar a un equilibrio. ¿Sí? No es bueno llegar a un equilibrio, pero por lo menos llegar a algo satisfactorio, ¿no? ¿Ya? Ok. En conclusiones, ya en resumen, el presupuesto brinda competitividad, ayudando a la planeación y el control de las empresas. ¿Ya? Esto nos hace ser más competitivos, ¿ya? Dentro de la misma empresa, dentro de las operaciones de la empresa. ¿Ya? Y nos va a ayudar muchísimo, lógicamente, en la programación, en la planeación, en la supervisión y el control de todas las actividades dentro o que se desarrollan en la empresa. Motiva al comité de gerencia, comité gerencial, para que defina adecuadamente los objetivos básicos de la empresa al tomarlos en cuenta. Propicia que se defina una estructura adecuada, determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. Y es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. ¿Por qué decimos que el presupuesto ya es una herramienta fundamental para la toma de decisiones? A ver, recapitulemos. ¿Por qué decimos? Ya eso ya hemos hablado tantas veces. Ya. No específicamente hemos dicho que es una herramienta, pero ya la respuesta ya la hemos dicho tantas veces. ¿Por qué decimos que el presupuesto es una herramienta para la toma de decisiones? Porque nos permite conocer los datos reales de nuestra empresa. Ya, gracias Nancy. Ya. ¿Alguien más? ¿Por qué más creen? Porque ahí se puede cubrir de esa manera, saber lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal dentro de la organización. Así es. Sí, miren, muy cierto lo que nos dice Nancy y Vanessa. ¿Ya? Entonces, nos dice lo que estamos haciendo bien y lo que está mal. ¿Ya? Y podemos tomar las medidas, podemos tomar las acciones o podemos tomar las decisiones necesarias para aquello. ¿Ya? Para prevenir o corregir. ¿Ya? Y quien tomará esas decisiones finales de hacer esos correctivos, esos ajustes presupuestarios, va a ser ya decisión de la alta gerencia, comunicados a través del responsable de presupuesto. ¿Sí? Entonces, ya nosotros podemos determinar entonces la gran importancia que es el control presupuestario y de cómo este constituye una herramienta de control en la consecución de los objetivos finales de una empresa. ¿Bien? Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a permitir saber que vamos a obtener utilidad, de que vamos a obtener utilidad. ¿Ya? Entonces, ese presupuesto es el que de pronto a nosotros nos sirve para el pago del anticipo al impuesto a la renta. ¿Ya? Podemos tomar ahí. Pero bueno, hay unos cálculos, hay una fórmula para eso que ustedes tributariamente saben que hay, ¿no? En legislación tributaria, sí, para el pago de impuesto a la renta, el anticipo del impuesto a la renta, hay un cálculo para eso, ¿no? Ya, pero bueno, esa es otra cosa. Pero miren que todo esto está enlazado, ¿no? Con algo. Listo, bueno, así como hay ventajas, ¿sí? En la evaluación del presupuesto, también hay limitaciones o desventajas, ¿ya? Bueno, ahí vamos a quedarnos en las ventajas, pero vamos entrando un poquito a esto. La próxima clase vemos de lleno lo que son las ventajas. Pero ¿cuáles creen ustedes que sería una desventaja del presupuesto, en la elaboración del presupuesto? ¿Cuáles ustedes creen que sería una desventaja de elaborar un presupuesto? Miren que nosotros siempre analizamos los pros y los contras, ¿sí? Analizamos los pros, vamos a ver analizar los contras. Una de las desventajas sería de que yo estoy planeando a futuro y no sé qué riesgos pueda tener a mitad del año. Por ejemplo, la pandemia, que el año pasado nadie sabía que iba a pasar, pero los presupuestos ya estaban dados en inicio de año. Muy bien, Nancy. Excelente, Nancy. ¿Sí? Excelente. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Cualquier cosa. Una desventaja de un presupuesto. De elaborar un presupuesto. A ver, ¿qué nos podría decir Melissa? Ya con esto terminamos. O César Luis, que solamente veo el tumbado y el foco. ¿Qué nos dice César? Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, César. Lo que pasa es que no estaba escuchando, sino ¿sí me escuchan? Así lo veo. ¿Cuál cree usted que sería una desventaja? Sí, lo que pasa es que... A ver, dígame. ¿Cuál cree usted que sería una desventaja de elaborar un presupuesto? Bueno, tiene para pensarlo entonces. A ver, entonces, retomemos lo que nos decía Nancy. ¿Ya? Nancy, en conclusión, en resumen, lo que nos dice es que todo presupuesto es una estimación. ¿Sí? Y es eso, es una estimación. No es algo real. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros nos estamos proyectando ya con valores fijos, podemos dentro del presupuesto. Pero ¿qué pasaría si nos presenta una emergencia? ¿Ya? Entonces, como son valores estimados, nosotros, más allá de la estimación, no podemos prever que se nos vaya a presentar una emergencia. ¿Ya? Entonces, una de las principales desventajas del presupuesto es que se trabaja con valores estimados. Y lógicamente, todo el presupuesto va a ser siempre así. Lo que hay que buscar siempre es reducir esa incertidumbre que nos va a permitir a nosotros reducir los riesgos. Y de ahí es que nosotros buscamos de hacerlo más objetivo el presupuesto, sabiendo que este es subjetivo, ¿ya? Sabiendo que este es subjetivo, ¿ya? Bueno, preguntas, mis estimados, ahí nomás nos quedamos. La próxima clase continuamos con esto. Prepárense ustedes o averigüen o consulten cuáles son las desventajas del presupuesto. Lo voy a preguntar la próxima semana. De ahí, para recordar nuevamente, les voy a volver a preguntar cuáles serían las ventajas del presupuesto y, lógicamente, después cuáles serían las desventajas de elaborar un presupuesto o limitaciones de un presupuesto. ¿Ya? Entonces, investiguen esta semana ustedes. ¿Ya? No hay, mañana tenemos, no, ya no tenemos clases, pero de igual no hay tarea en la plataforma hasta que todos, por favor, ya se matriculen. ¿Ya? Entonces, ya la próxima semana sí ya investigaremos algunos temas de lo que hayamos visto y también proponer también más adelante sobre clases que vayamos a tener. Por favor, revisen las diapositivas, revisen la ficha que tenemos. También he puesto material y aquellos que no se han podido conectar a las clases, ahí están los videos. ¿Ya? Ok, entonces, bueno. Esto es todo el día por hoy. Pasen bien, ¿sí? Cuídense todos.